es un año muy, muy, muy interesante, porque Sí, de alguna manera muy divertido. va a marcar el futuro también, ¿no? O sea, el futuro de la altísima competición, ¿no? Básicamente en el golf masculino, claro, estamos hablando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues por el cisma, por todo lo que hemos vivido en 2022 y todos los cambios que ya ha provocado y que se tienen que hacer efectivos, ¿no? Empezando pues por esos torneos elevated Sí. del PGA Tour, ¿no? Pues vamos a ver cómo funcionan, no tiene mucho misterio, no creo que vayan muy mal, no van a funcionar realmente, ¿no? No, seguro que no, van a funcionar Pero muy bueno, bien, ¿no? Pero en general, ¿no? También eh, qué pasa con el ranking mundial, si efectivamente. verdaderamente se va a mover en uno u otro sentido. Por un lado está ya hemos hablado, ¿no? La teoría de Tiger, ¿no? Que esto hay que cambiarlo ya porque la modificación que empezó a hacerse efectiva en agosto pues no termina de convencer. Y luego, por otro lado, está el tema más grueso, más potente, que es el tema del LIV Golf, ¿no? Bueno, que sigue reclamando la puntuación para sus torneos y no está en absoluto claro que eso pueda ocurrir en breve tiempo, ¿no? Da la sensación. Sí, en ese sentido, David, si te parece, empezamos con ese tema, con el tema del ranking mundial, y luego nos metemos en faena en el PGA Tour, porque hay que ordenar, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ordenar cómo se presenta la temporada del PGA Tour, porque hay muchísimos cambios y es bueno que ustedes lo tengan claro para saber lo que se está jugando por prácticamente cada semana, ¿no? Y cómo va a quedar configurado, sobre todo, el PGA Tour de 2024, porque obviamente el PGA Tour del año que viene va a quedar configurado en función de lo que pase este año. Y es importante que sepan pues que bueno, que ha habido muchos cambios y ahora se los vamos a desgranar, ¿no? Esos cambios y a explicar. Y a ordenar, ¿no? A ordenar, Eso porque es. también las noticias han ido llegando como A en cuentagotas, ¿no? cuentagotas Uh-huh. y a salto de mata, y cuando uno ya las pone Como los bueno, eso investigadores, ¿no? Como los investigadores sí, con los crímenes, ¿no? exactamente, Ahí en la pizarra, ¿no? exactamente. Ahí en una pizarra vas poniendo las fotitos, a ver, la fotito de Jay Monahan, ¿eh? Luego, bueno, Una de Rory McIlroy ahí, ¿no? Otra de Tiger. una de Greg Norman, ¿eh? Ahí también. Exacto. Sí, sí, sí. Otra de Peley, que también la pone, está por ahí porque tiene que ver el circuito europeo y tal y cual. O sea que efectivamente, y le pones unos hilos rojos, ¿no? Unos hilos rojos con unas chinchetas que van conectando uno con otro. Bueno, pues vamos a tratar de hacer eso. Ese puzzle se lo vamos a tratar de componer. Esperemos que con éxito en esta bola provisional. Pero antes, precisamente hablando del tema del ranking mundial, porque se ha hablado mucho en los últimos días, seguro que han estado al tanto todos nuestros oyentes pues de esa aprobación de final de año, ¿no? Prácticamente en el penúltimo día del año, el día 30, aprobaba el ranking mundial la inclusión, ¿no? Del circuito profesional mexicano, del Tour profesional de México en sus estándares, en su sistema, ¿no? La inclusión de ese circuito para darle puntos a partir de 2023 en el ranking mundial. Bueno, pues evidentemente a raíz de eso el ranking mundial, yo creo que de una manera muy, muy, muy intencionada, explicó sus criterios para aceptar el circuito mexicano. Bueno, en esos criterios, pues evidentemente había muchos que sí cumplía México este circuito y muchos que no cumple a día de hoy LIV Golf, que ya saben que está esperando a que el ranking mundial decida si se le da puntos o no a LIV Golf. Según esos criterios que dejaron muy claro en ese comunicado, de momento, respecto al circuito mexicano, el único que cumple el LIV Golf es el de 3 días. Torneos a 3 días, que también en México son a 3 días, pero pues no hay corte, no hay una gran final donde se clasifiquen una serie determinada de jugadores, por supuesto no hay puertas de acceso. Total, que si uno lee entre líneas, tampoco hay que ser un sesudo analista, o sea, leyendo entre líneas ese comunicado del ranking mundial, la conclusión, por lo menos la que yo saqué, David, es que lo tiene crudo LIV Golf para que le den puntos de ranking mundial. Si realmente esos criterios son tan importantes y tan definitivos, pues realmente lo va a tener difícil, salvo que haga cambios LIV Golf a lo largo de 2023, cosa que tampoco se espera, o por lo menos no se ha anunciado ni se está moviendo entre bambalinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni están llegando rumores de que LIV Golf vaya a hacer algún cambio en su formato. Dicho esto, de entrada hay que decir, Alejandro, sí. que la noticia de que el ranking mundial, digamos, acepta, ¿no? O introduce o hace oficial que el circuito mexicano va a puntuar, es una noticia que normalmente que ni habría salido en ningún lado prácticamente, Nada, ¿no? nada. No habría tenido ninguna resonancia. Es lo que tú has dicho antes, está hecho con toda la intención. De alguna manera se está diciendo,
de alguna manera, o de una manera, yo iba a decir indirecta, pero es que es casi directa, se le está diciendo a Live Golf, ojo que no hemos cambiado nuestra manera de proceder. Exacto. O sea, nosotros seguimos ateniéndonos a unos criterios que se establecieron en su día y que fueron, digamos, aprobados por todas las instituciones, organizaciones, tours y demás que componen o sea, adscritas o asociadas al ranking mundial, ¿no? Y no las vamos a cambiar de momento, ¿no? Así es. Y desde este punto, Alejandro, tú y yo, en nuestras charlas y diatribas Y desvelos. y desvelos, hemos ido estableciendo algunas conjeturas, ¿verdad? Algunas Sí. conjeturas. Porque claro, ¿qué salida le queda a Liv? David, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué salida le puede quedar a Liv si finalmente no entra en el ranking mundial? Y con lo cual, ¿qué es lo que significa que el Liv no entre en el ranking mundial? Pues que a día de hoy el ranking mundial es la principal puerta de acceso para los grandes. Eso es así, o sea, es el criterio básico y definido. ¿Hay otras puertas de acceso a los grandes? Sí, en algunos sí, en otros no tantas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el US Open y en el Open Championship, pues están las previas, están las clasificatorias, etcétera, etcétera. Hay clasificaciones según tu ranking, digamos, en el circuito en el que estés jugando, pero hay otros, por ejemplo, el Masters, pues prácticamente ranking mundial y ganadores y la clasificación del año anterior. No hay mucho más. En el PGA Championship también. El PGA Championship, en la principal puerta de acceso, es 100 primeros del ranking mundial, aproximadamente, ¿no? 100, 105, 110... Es decir, que es muy importante el ranking mundial. Si tú no entras en el ranking mundial, en este caso Live Golf, pues se le quedan reducidísimas las opciones a los jugadores de Live Golf de formar parte de los grandes, ¿no? Por eso es tan importante este asunto y por eso nos planteamos, ¿no? Como tú bien decías, David, ¿qué puede pasar con el ranking mundial? Y ahí es donde sale una conjetura, ¿no? Exactamente, una conjetura, sinceramente creo, nacida del sentido común. Sí. ¿Mm? Pero, como tantas veces hacemos por respeto a ellos, ¿no? Con nuestros queridísimos y fieles oyentes de la bola provisional, hay que establecer claro cuáles son aquí o sea, por dónde estamos yendo, ¿no? Y no estamos yendo por el lado de la noticia pura y dura, rabiosa y absolutamente confirmada. Exacto. No, es una conjetura nuestra basada en el instinto, en la experiencia, y de momento en nada más. Nos gustaría, ¿no? ¿Verdad? Nos gustaría decir, pues mira, realmente hemos escarbado un poquito. Realmente hemos escarbado, pero es que no hemos encontrado nada. Nada. Nuestro sentido común, ¿qué nos dice, Alejandro? Pues bueno, yo creo que a donde deriva esto es como se suele decir, ¿no, David? Lo de a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, pues como ahora el ranking mundial está revuelto, no hay que descartar, creemos, ¿no? Que aparezca alguna institución, alguien que trate de montar un nuevo ranking mundial. Es decir, que se establezca un segundo ranking mundial donde sí esté Live Golf, donde estén todos los grandes circuitos, evidentemente, todo el que quiera estar, evidentemente, pues entiendo que los criterios para entrar en ese nuevo ranking mundial serán bastante más flexibles para meter a Live Golf y se cree ese nuevo ranking mundial. No hay que descartarlo porque realmente, casi como tú decías, David, es el sentido común, ¿no? ¿Qué salida le queda a Live Golf? Bueno, pues que aparezca un nuevo ranking mundial que puede ser impulsado por ellos o no, ya se sabrá, y que se establezca una nueva clasificación. Podría ser. A ver, si antes o después apareciese, o sea, esta idea, esta conjetura, cristalizara de alguna manera, no hay que ser muy listo para entender que es una iniciativa que parte de Live Golf. Es Live Golf quien anima, entre comillas, exacto, o quien busca la manera de que alguien se lo invente. Vamos, que alguien se lo invente. O sea, le pide a alguien que se invente esto. Porque, evidentemente, lo que yo no creo que vaya a suceder, David, es que parta de Live Golf. Porque no tendría legitimidad. O sea, sería demasiado burdo, ¿no? O sea, decir, y ahora yo, que soy Live Golf, no solo me invento un nuevo circuito que estoy compitiendo en el PGA Tour, sino que encima me invento un nuevo ranking en el que, evidentemente, salgo yo bien parado, ¿sabes? Pero es que esto, cuando habla uno de inventar, parece que como que es una cosa hecha mal, deprisa, corriendo e improvisada. Y no. Yo sí entiendo que Live Golf pueda aparecer en este asunto como claro promotor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre y cuando
se explique muy bien, ¿no? Cómo sería ese nuevo ranking, qué criterios tendría, etcétera. Obviamente, los criterios, en esos criterios entraría el actual concepto del Leaf Golf, porque si no, claro, todo esto que estamos hablando es una auténtica estupidez, ¿no? La cuestión es, o sea, lo que nosotros estamos lanzando un poco al aire, creo yo, Alejandro, este globo sonda es, vamos a permanecer todos atentos, porque además es un tema muy interesante. No solo muy interesante, es muy delicado y puede llegar a ser incluso muy problemático, porque no quiero ni imaginarme la posibilidad de un bueno, pues eso, de un golf mundial con dos rankings. Golf mundial con dos rankings divididos. Y aquí, una vez más, Alejandro, para mí llegamos a la madre del cordero. Porque imagínate que todo esto que estamos ahora nosotros pergeñando ocurre, ¿no? Antes o después, ¿no? Leaf Golf promueve un ranking hecho seriamente, o sea, pues con todo su avío estadístico y matemático. Ojo, que estas cosas ni... No, un ranking extraordinario. Un ranking extraordinario a la altura del ranking mundial actual, con otros criterios, pero a la altura. O sea, tan perfectamente hecho y preparado como el actual. Exactamente. Entonces, para mí, ¿cuál es la madre del cordero? A la que llegamos en este punto. Pues volvemos a toparnos con los 4 majors, los 4 grandes. Porque no hay que olvidar una cosa. Si es que realmente a Leaf Golf todo este tema del ranking mundial solo le interesa por los grandes. Claro. Para seguir atrayendo a jugadores, vamos. Exactamente, o sea, no tiene otra... A ver, sí, luego también está el hecho de que de alguna manera... pues tu circuito, ¿no? Se vea reconocido, ¿no? Y los jugadores de tu circuito. Se vea reconocido, ¿no? Exactamente, la calidad de tus jugadores y de tu circuito se vea reconocido en un ranking mundial, ¿no? En un ranking que te está diciendo quiénes son los mejores del mundo, ¿no? Pero por encima de esa idea, de ese concepto, está el hecho práctico de que yo necesito asegurarle a mis miembros, a mis contratados, a mis empleados, que puedan seguir aspirando a los 4 medios, ni más ni menos. Y entonces, esa es la madre del cordero. ¿Qué harían los 4 grandes si esta idea termina cristalizando? Pues tendrían que posicionarse una vez más, ¿no? Claro. Y está. Es decir, Augusta National, PGA de América, USGA y Royal & Ancient tendrían que decir, tendrían que adscribirse a uno a otro, tendrían que decantarse verdaderamente, ¿no? Para que esto tuviese algún sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, tendrían que decidir si imagínense, ¿no? Que sale adelante ese nuevo ranking mundial, pues tendrían que decidir si le dan plaza a ese nuevo ranking mundial en sus torneos. Por ejemplo, directamente, ¿no? Esa sería una de las claves, ¿no? Exactamente. Y hay 3 posibilidades. Cada cual más descabellada, pues no lo sé, pero hay 3 posibilidades. Una, obvio absolutamente el nuevo ranking mundial y me quedo con el antiguo. O sea, es que ni miro al nuevo ranking. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad, que me parece aún más descabellada, es obvio el antiguo ranking mundial y me quedo con el nuevo. Sí. Y una tercera e híbrida posibilidad sería... Cuento con los dos. Cuento con los dos y doy plazas en mi major a tantos de un ranking, lo cual me parece absolutamente, eso sí que me parecería absolutamente descabellado y una auténtica locura, ¿no? Y no termino de componer ese puzzle, la verdad. Pero, bueno, ahí queda la conjetura. Sí, ahí queda lanzada la conjetura. Lanzada, ¿no? Sí, Porque, insisto, hasta ahí sí hemos llegado, ¿no? Con todo lo que bulle, ¿no? En la trastienda, ¿no? Como siempre decimos. Que se habla, que se comenta. Claro, porque el sentido común te lleva allí. O sea, ¿qué salida tiene el Leaf Golf si verdaderamente el actual ranking mundial le sigue poniendo trabas, ¿no? Sí, porque recordemos, David, que hay muchos jugadores, o unos cuantos grandes jugadores actuales que están en el PGA Tour que ni se plantean el irse a Leaf Golf mientras no exista una posibilidad real de que puedan jugar los grandes. Y para jugar los grandes tienes que entrar en el ranking mundial. A día de hoy no hay otra salida para los jugadores de Leaf Golf que formar parte del ranking mundial, porque si no van a ir cayendo en el ranking mundial y no van a entrar en los grandes. Con lo cual no te vas a poder traer, ya no te digo a los jugadores actuales, sino si esto es un proyecto de futuro, pues imagínate a los jugadores que salgan dentro de 5 años, de 4, 5, 6, 7 años, que no están exentos de nada porque están saliendo de las universidades, ni se van a plantear irse a Leaf Golf porque no tienen opción de jugar los grandes, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que
esta puede ser una salida, ¿no? Esta conjetura, ¿no? Esta posibilidad de que se ponga en marcha un nuevo ranking mundial, ¿no? E insisto, el dique de los grandes. ¿Qué harían los grandes en ese caso? Esa es la clave. Porque volvemos a las mismas. Tú puedes crear 7 rankings mundiales, así en paralelo, uno detrás de otro, que como la USGA, el otro y el otro, te lo echen atrás, de nada te va a servir, ¿no? Pero por otro lado, crea confusión y al final todo lo que sea un calendario claro, unas clasificaciones y unos rankings claros, unos criterios claros de clasificación para cada circuito, para cada major, etcétera. Todo lo que sea claridad ayuda mucho al deporte en cuestión, pero totalmente. Al seguimiento. Si no, empiezas a perderte y ya, otras veces hemos puesto el ejemplo del boxeo, ¿no? Sí. Quienes de verdad saben de boxeo, que yo realmente no tengo ni pajolera idea de cómo, o sea, yo llego hasta donde llegamos más o menos todos. Claro, ¿no? Es que exacto. hay diferentes consejos mundiales, federaciones mundiales, Federación mundial, ya no sabes de qué es campeón y tal. Y quienes de verdad aman el boxeo, lo siguen y tal, a día de hoy te lo siguen diciendo que es una verdadera pena, y que realmente es una de las lacras del boxeo y una de las y uno de los lastres, mejor dicho, ¿no? Es que es muy porque importante. No ayudan al seguimiento. No ayudan al seguimiento. No. Es muy importante que el público, el aficionado al deporte, en este caso al golf o a cualquier otra disciplina, tenga muy claro quiénes son los mejores del mundo. Tenga muy claro quiénes son los buenos. Los buenos. Oye, aquí quiénes son los buenos. ¿Quiénes son los favoritos? ¿Quiénes son los que tienen opciones de ganar? ¿Quiénes son? Y claro, eso te lo da un deporte unificado. Si tú ya haces 2 clasificaciones, 2 rankings, ya dices, bueno, sí, este es el primero, pero del ranking antiguo. Y ahora, sí, este es el primero, pero del ranking nuevo. Ya, pero ¿quién es mejor de los dos? ¿El del ranking antiguo o el del ranking nuevo? Pues como son 2 criterios distintos, nadie se pone de acuerdo. Y si encima no compiten entre ellos, o compiten una vez al año o 2 veces al año, pues ya ni te cuento para saber quién es el mejor de entre ellos, ¿no? Exactamente. Tú imagínate un cisma en el fútbol mundial, ¿no? Que yo creo que con el fútbol aquí en España, es como lo acabamos entendiendo todo, ¿no? Imagínate un cisma en el fútbol mundial y que el último mundial de Qatar, pues en el último mundial de Qatar organizado por la FIFA no hubiesen estado, pues no sé, Argentina, o no hubiese estado Países Bajos, o no hubiese estado España, o no hubiese estado, que hubiese un cisma y que hubiese 2 mundiales paralelos, digamos, ¿no? Es que te quedas como, pero es que el campeón del mundo no termino de saber si realmente es el campeón del mundo, claro, no lo terminas de saber. Es que es así. En el momento en el que faltan, pues... Y parece una tontería, y dice, ¿qué más da? Si aquí lo que importa es el espectáculo. No, oiga, que no. No, es muy importante. No, es la gracia de la competición, claro. Es esa, ¿no? Al final, saber quién es el mejor y saberlo con toda la certeza que uno pueda tener, ¿no? Claro, sí. Dicha esta conjetura que ahí queda, y ya decimos que 2023 va a ser muy movidito, y vamos a ver si no también va a ser movidito en este tema del ranking mundial y la aparición de, ¿por qué no?, una nueva clasificación. Quiero decir una cosa, habéis un matiz, porque en estas vacaciones, en este parón del golf mundial, hemos dedicado tiempo pues a mirar datos, a hacer reportajes. Bueno, uno de ellos pues nos llevó a mirar con qué ranking mundial entraron todos los jugadores que han entrado en Live Golf. O sea, todos los jugadores que han participado en Live Golf en algún momento, ya no digo solo los que tienen contrato, sino también los que no tienen contrato. Los 70 y tantos, ¿no? Son 68, ¿no? Creo que son 68 puede ser. Más Bubba Watson, 69. Puede ser, creo que puede ser, sí, exactamente. Sí. En torno a 70 jugadores eso es. Que han jugado al menos un torneo de Live Golf, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que estuvimos viendo es para ver cómo le había afectado, ¿no? El no contar sus torneos para el ranking mundial. Estuvimos viendo el ranking mundial con el que entraron. O sea, justo el que tenían antes de jugar el primer torneo de Live Golf y el que tienen a día de hoy. Y yo creo que hay un matiz interesante porque hay mucho defensor de Live Golf, ¿no? Y que encendidamente dice que los jugadores de Live Golf no están bien tratados en el ranking mundial y que estarían muchísimo más arriba y que ahora estarían peleando por el número 1 o por el top 10 o por tal. Y hay para mí ha habido una revelación al revisar estos datos, porque quitando a Cameron Smith, que efectivamente sí, Cameron Smith era el número 2 del mundo cuando entra en Live Golf. Ahí es que no hay ninguna duda. Estaba peleando, de hecho, por el número 1. Hay que decir también que entró justo después de ganar el Open Championship, pero ahí estaba, el número 2.
el siguiente jugador, el mejor clasificado fichado por Live Golf, justo antes de empezar su primer torneo, Dustin Johnson, que era el número 15. O sea, es que realmente Live Golf no ha podido, o no ha sido capaz, o no ha tenido los resortes para fichar a ninguno de los 14 mejores jugadores del mundo en ese momento, quitando a Cameron Smith. Solo a ese. Y después sí, después tenemos 19 Joaquín Niemann, 19 Brooks Koepka y 22 Abraham Ancer, como los mejores. Pero es que ni siquiera DeChambeau, es que se nos olvida. Es que Bryson DeChambeau, cuando juega su primer torneo de Live Golf, estaba en el puesto 31 del ranking mundial. O sea, DeChambeau no entra a Live Golf siendo el 7 del mundo, que a lo mejor todos, como pasa el tiempo y se nos mezclan las fechas, podemos tener esa idea, ¿no? Bueno, es que DeChambeau era un top 10 mundial, no. DeChambeau estaba en el puesto 31, por sus lesiones, por sus movidas, por lo que sea, pero estaba en el puesto 31. Así que, realmente, cuando decimos, no, es que los jugadores de Live Golf estarían mucho más altos en el ranking mundial. Bueno, sí, estarían mucho más altos en el ranking mundial, o no. Es que no lo sabemos realmente, porque no hemos visto a esos jugadores competir en torneos que den puntos de ranking mundial. Bueno, algunos sí lo hemos visto. Algunos sí, los que empezaron en junio, pues evidentemente compitieron en el US Open, compitieron en el British Open, en esos dos grandes, y ahí sí lo hemos visto. Hemos visto también a muchos jugadores competir en el circuito europeo, muchos, y realmente que hayan mejorado su situación en el ranking mundial, hay muy pocos. Muy pocos, se cuenta con los dedos de una mano, y la mayoría son asiáticos. Porque lo han hecho muy bien en los torneos de Asia, ¿no? Sí, algunos asiáticos y Adriano Taegui, te diría yo. Exactamente. ¿Realmente? Bueno, de hecho es que Adriano Taegui es el único jugador que no participe en el Asian Tour o en Japón, o en el Japan Tour, que ha mejorado su estatus. El único que ha jugado torneos de DP World Tour y torneos de Live Golf que ha mejorado su estatus, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ese matiz, ¿no? Ese matiz para situar realmente dónde estaban los jugadores cuando los fichó Live Golf, ¿no? Para su liga y ya está. Era simplemente esa puntualización. Sí, a ver, evidentemente han ido cayendo, han ido resbalando, ¿no? Hacia abajo, también, ¿no? En el ranking mundial y es muy legítimo pensar que Dustin Johnson no estaría donde está. Bueno, claro, es casi de, seguro, sí, seguro. Es casi de cajón, pero es verdad, creo que además esta puntualización con casos concretos como el de Koepka y el de DeChambeau, la hicimos en su día, Alejandro. Es decir, a la hora de decidir me voy o no me voy a Live Golf, pesan una serie de situaciones, que cada jugador en su momento puso en la balanza cuando tuvo que tomar la decisión, ¿no? Y en estos dos casos concretos nosotros ya hablamos de que el momento deportivo de estos dos jugadores, concretamente Koepka y DeChambeau, no era el de otros, ¿eh? O sea, no era el de Jon Rahm. Era incierto, ¿no? Se podría decir que era incierto, ¿no? Sí. Yo creo que Brooks Koepka realmente lleva mucho tiempo muy preocupado con sus rodillas, sus lesiones y otras lesiones que derivan de esa rodilla maltrecha. Pues porque empiezas a apoyar de maneras distintas. En fin, lo hemos visto, ¿no? Muchas veces de una lesión, del hecho de protegerte de una lesión casi inconscientemente, aparecen otras lesiones, ¿no? A Brooks Koepka eso pesó en su decisión, ¿eh? Y de DeChambeau, pues un cuarto de lo mismo, ¿no? Un cuarto de lo mismo. Él sentía que ya no era el mismo jugador, que tenía que toda aquella fase de explosiva tenía que dar marcha atrás. Tenía que dar marcha atrás de manera urgente vamos, porque yo creo que ya hubo ahí hasta un consejo médico, vamos. Le dijeron, por aquí no puedes ir, es que tu organismo, tu cuerpo, no lo está aguantando, no lo está aguantando. Y bueno, todo eso pesó, ¿no? Esto no significa que ni mejor ni peor, pero bueno, son decisiones que tuvieron que tomar y de hecho, si uno se mete en la piel de estos jugadores, tiene hasta más sentido todavía, ¿no? Que en un momento dado dicen, mira, aseguro, ¿no? Aseguro mi futuro. Un contrato millonario, ¿no? Con Live Golf y me quito de incertidumbres y de tonterías.